Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a avanzar con vocabulario. A ver, voy a retomar palabras de la teoría del conocimiento. La última que vimos era dogmatismo. Ahí nos detuvimos. ¿Sí? ¿Perdón? Disculpe. Endocrina. Doctrina. Ay, pero bueno, el dogmatismo acabamos. Sí, vamos a ver escepticismo, ecléctico, idealismo, realismo. Vamos a ver si puedo avanzar esas palabras. Empecemos por la palabra skeptomai. ¿Sí? Skeptomai. Vayan a la parte griega. A ver, disculpen del apuro. No traje tampoco marcadores. ¿Alguien me puede prestar? Si tiene verde, ¿no? ¿Alguien tiene verde? ¿No? A ver, María, atienda. A ver, entonces es skeptomai, ¿sí? A ver. ¿Sí? Vamos bajo la sigma. Estará por la 13 más o menos. 12. Ya, no nos demoremos. Skeptomai. Ok, ¿estamos? ¿Encontraron el sexto punto? A ver. Mayerly, por favor. ¿Es esta, verdad? Ya. Mirar cuidadosamente una cosa o entorno, examinar atentamente, vigilar. Muchas gracias. Bien. Recordemos que, al igual que en latín, los verbos en griego se introducen en el diccionario no por el infinitivo, sino por la primera persona de singular, presente indicativo, voz activa. ¿Sí? Bien, entonces propiamente este verbo está conjugado. ¿Sí? Pongamos el significado observar atentamente. ¿Sí? Yo observo, pero pongamos el infinitivo. ¿Sí? Observar atentamente. Y por favor, aquí lo importante es que pongamos atención a este modo de cómo se hace la observación. ¿Sí? No es simplemente mirar o pasar la vista sobre algo, sino tratando de captar detalles que normalmente se nos podría pasar por alto. Aquí el ejemplo más típico de este verbo skeptomai es lo que hace Sherlock Holmes cuando llega a un lugar donde ha ocurrido algo sospechoso. ¿Sí? Por ejemplo, la policía está en una casa donde se encuentra un cadáver y no tienen ninguna pista. Entonces le llaman a Sherlock Holmes. ¿Qué es lo que hace cuando él entra al lugar de los hechos? Saca su lupa y el metro y se pone a mirar. Encuentra polvos, huellas, mide, ¿sí? Y dice, aquí ha habido un asesinato. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Y nos da la posible descripción del asesino. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es skeptomai. ¿Sí? Los demás significados, bueno, el segundo que nos pone aquí Ferrater Mora, no introduce nada nuevo. ¿Sí? Entonces, quedémonos con esto, observar atentamente.
Ahora, a partir de este verbo, pasemos a escéptico. Me hubiera gustado tener el color verde. Bueno, pongamos escéptico. ¿Sí? Fíjense, por favor, en español aumentamos la E, pero en griego la palabra empieza con sigma. ¿Sí? Bien, veamos dónde está escéptico. Vamos a la épsilon. Escéptico. Ya, página 5. Cuenten desde abajo el número 6, si no estoy mal. ¿Encontraron? ¿Sí? A ver, Jordan, por favor, ¿nos puede ayudar? Originariamente, el que mira o examina cuidadosamente. Muchos escépticos acumularon argumentos con el fin de mostrar lo razonable y juicioso que se terminan suspendiendo. ¿Qué es terminar? Que es terminar suspendiendo el juicio. El escéptico es llamado también aporético por el hábito de dudar y la indecisión que tal ámbito acarrea. Bien, gracias. Bien. Bien, entonces tenemos aquí dos significados. A ver, entonces, fíjense, con relación al verbo anterior, entonces podemos decir que escéptico es el que, pero dice ahí originariamente, es decir, en el lenguaje ordinario, ¿sí? de la vida cotidiana, es el que examina o el que mira cuidadosamente, ¿sí? Pongamos eso. ¿Ya? El que mira cuidadosamente. En este significado no hay nada de filosófico, ¿sí? Estamos simplemente atendiendo a la etimología. Este es un adjetivo que se deriva de este verbo. Ahí ambos significados están obviamente emparentados, ahí formando una familia. Ahora, lo novedoso es cuando pasamos al ámbito propiamente filosófico y ahí tenemos que escéptico es el que duda. ¿Sí? Dice aquí el que suspende el juicio. ¿Quién es el que suspende el juicio? ¿Sí se comprende eso? Verán, ante un problema, pensemos, imaginemos una pregunta cualquiera filosófica. ¿Existe Dios? ¿Tenemos alma? Son preguntas que admiten únicamente dos respuestas. La manera como están formulados o formuladas estas preguntas, entonces se espera que o sí o no. Ahora, obviamente, aquí tenemos varios representantes, varios filósofos que optan por esta primera alternativa, otros por la segunda, ¿sí? Como respuesta a ese problema. Hay una tercera posición, que son los indecisos. Ni sí ni no. ¿Ya? Entonces, esa indecisión, esta es la del escéptico. ¿Sí? Eso es suspender el juicio. Cuando le preguntamos a un escéptico, dígame, ¿usted cree en Dios, sí o no? No nos responde ni afirmativa ni negativamente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es suspender el juicio. No nos da una respuesta. ¿Sí? Si le preguntamos, ¿es correcto el aborto? No se pronuncia. ¿Sí? Es como voto en blanco. Voto en nulo es en contra de ambas. Voto en blanco es que todavía no toma una posición. ¿Sí? El que duda o suspende el juicio. ¿Sí? ¿Qué puede decir el escéptico?
con respecto a lo que significa etimológicamente este verbo, deme más tiempo para investigar. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Y obviamente los escépticos estaban en esta tercera posición razonadamente, tenían argumentos para suspender el juicio. ¿Sí? Bien, entonces eso es el escéptico. ¿Ya? ¿Dónde estoy? Ya. Bien, aquí dice, es llamado también aporético. Y aporético es una palabra que viene de aporía. Y aporía viene de poro. Poro es salida, por ejemplo, los poros de la piel. ¿Sí? Eso es un canal por donde se puede pasar de un ámbito a otro. Aporía significa literalmente sin salida. Es un callejón sin salida, sin respuesta. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere que el escéptico es un aporético. ¿Ok? ¿Qué más? Bien, entonces, pongamos acá, a ver, indecisión. Esa es la posición que adopta el escéptico. ¿Sí? Bien, y finalmente ahora veamos escepticismo, la corriente del escepticismo. ¿Ya? Bien. A ver, vamos por acá. Emanuel, ¿nos puede ayudar, por favor? Escepticismo, doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme, ni puede encontrarse no puede encontrarse nunca ninguna opinión absolutamente segura. Gracias. Bien. A ver. ¿Ya? ¿Estamos? A ver, voy a explicar esto. Necesitamos poner atención a un punto particular. Empecemos diciendo, es una doctrina del teoría de conocimiento, ¿sí? Que afirma que, ahora, recuerden, antes de comprender qué es lo que sostiene una doctrina, tenemos que saber a qué problema están respondiendo. Entonces, traigamos a la mente cuál es ese problema al que tratan de dar una respuesta a los escépticos. ¿Sí? Bien. Entonces, ya se pueden imaginar cuál es ese problema. ¿Sí? Recuerden, realmente había dos problemas. ¿Sí? Uno es el de ¿conocemos algo? Y el otro no es lo mismo. Es la posibilidad. Esto es realidad de conocimiento, la otra es ¿podemos conocer? O sea, ¿es posible conocer algo? Recuerden, este es más fuerte, es más radical. ¿Sí? Esto es realidad, esto es posibilidad. ¿Sí? Si es que puede ser que sea posible conocer. Respondemos afirmativamente a esto, pero lamentablemente no tenemos ningún conocimiento. Eso no es incoherente. Al revés, si es que respondemos a la segunda pregunta diciendo no es posible, entonces ahí está bloqueada cualquier camino para afirmar que sí conocemos. ¿Ok? Bien, entonces, tal como está descrito en el diccionario de Ferrater Mora, el escepticismo estaría dando respuesta a la primera pregunta. Pero en realidad, bueno, estas dos preguntas van de la mano. Por más que sean diferentes, y uno dando respuesta a la una también está pensando en la otra. ¿Sí? Los escépticos
niegan el conocimiento, ¿sí? Volvamos a... pero ¿qué tipo de conocimiento? ¿Sí? Entonces, a ver. No hay ningún tipo de saber firme, ninguna opinión absolutamente segura, ¿sí? Entonces, no existe un conocimiento totalmente cierto, ¿sí? Aquí lo importante es qué tipo de conocimiento están negando. Uno que es particularmente fuerte. Están negando que el conocimiento nos dé seguridad. Por lo tanto, siempre nos va a asaltar la duda. ¿Sí? A ver, o sea, con otras palabras, fíjense, estas dos preguntas supone otra anterior, que es la de ¿qué es el conocimiento? ¿Qué es conocer? Y los escépticos están pensando en un conocer que vaya más allá de toda duda, que por lo tanto sea absolutamente 100% cierto, que no pueda refutarse, que no tenga argumentos en contra, que sea autoevidente, como lo que quería, por ejemplo, Descartes. ¿Sí? Algo inamovible, que sirva de cimientos para sobre esa verdad construir todo el conocimiento de la ciencia. ¿Ya? Ese tipo de conocimiento está negado por los escépticos, por el escepticismo. ¿Sí? Entonces, no es simplemente negación del conocimiento, así simple y llanamente, sino una concepción especial de lo que es el conocimiento. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Entonces, eso es. Lo cual quiere decir que, fíjense por favor, una diferencia con respecto a lo que vimos hace un momento. El escéptico está adoptando aquí una posición que no es ninguna de los extremos. ¿Sí? En eso consiste la duda o la indecisión. En cambio, cuando pasamos a definir la corriente, se le asocia al escéptico con la negación. ¿Sí? Recordemos, ¿quiénes afirman que sí tenemos conocimiento o es posible el conocimiento? Los dogmáticos, en el buen sentido de la palabra. Quienes niegan son los agnósticos. En cambio, los escépticos no es que estén en la mitad neutralmente, sino que se acercan muchísimo a los agnósticos por esta negación. ¿Sí? No es que en este sentido los escépticos, o mejor dicho, el escepticismo, tal está como está comprendido en el diccionario, no es aquel que duda, sino que tiene argumentos para decir no conocemos. ¿Ok? Entonces se junta con el agnóstico. ¿Ok? Bien. ¿Está comprendido? Ahora, veamos de dónde viene ecléctico. Para eso vamos a ver eklegein. ¿Sí? El verbo eklegein. Eklegein, ¿ya? ¿Dónde está? Eklegein, ¿ya? Ok, 4. Bien. ¿Qué significa? A ver, ¿tiene aquí? ¿Tiene? A ver, por favor. Seleccionar, elegir. Gracias. Bien, entonces, un solo significado, o si quieren, dos estrechísimamente relacionados, los tomamos como sinónimos. A ver, voy a poner solamente, creo que el primero está mejor, ¿sí? Seleccionar.
Fíjense, por favor, comparemos. Skeptomai era un verbo, eklegen es un verbo, pero este está en infinitivo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Saben cómo se dice ser o existir en griego? Tienen que saber. Einai. Terminación ai. Einai. Aquí es ein. ¿Sí? Eso está en infinitivo en griego. ¿Ok? Seleccionar. Es decir, de un conjunto con varios elementos, yo tomo algunos. ¿Sí? Ahí estoy haciendo una elección. Bueno, esto, fíjense, elección, selección, parece que es lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Imaginémonos, por ejemplo, cuando voy a un almacén, a una tienda para comprar algún artículo. Si voy a una zapatería, encuentro paredes llenas de, digamos, calzado deportivo. Quiero un par de zapatillas y elijo. ¿Sí? Tengo 50 modelos, escojo uno. Eso es eklegen. ¿Ya? O entro a una panadería. Hay cantidad de tipos de pan, entonces ante una variedad yo tomo uno de ellos. Puede ser 2, 3, pero esa es la situación en la que se aplica esta acción del eklegen. ¿Sí? Bien, ahora de ahí viene ecléctico. Entonces, veamos, ¿quién es un ecléctico? A ver, está en el primer punto. Víctor, por favor. Ecléctico, que selecciona lo mejor de las opiniones de cada escuela o doctrina. Ya, muchas gracias. Bien. ¿Ya? Que selecciona lo mejor de varias, a ver, dice, de cada escuela o doctrina. ¿Sí? Entonces, nuevamente, estamos retomando el significado usual del verbo. ¿Sí? El que selecciona lo mejor de varias teorías, pongamos. ¿Sí? ¿Ya? A ver, pensemos en música e internet. Entramos a una radio online y hay varios géneros. Uno de esos puede ser música ecléctica, que nos ponen una mezcla de todo. ¿Sí? ¿Ok? Selección de varios géneros. Ahora, veamos el sentido que tiene este adjetivo en la antigüedad. En Atenas, remontémonos al siglo III a.C., había 3 escuelas. La Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Pórtico Pintado de los Estoicos y el Jardín de Epicuro. Cada uno con su propia doctrina. Ahora, ¿qué es lo que hace el escéptico? Perdón, el ecléctico. A ver, ya que mencioné, el escéptico no va a creer en ninguna de esas 4 corrientes. ¿Qué es lo que dice? A ver, el escéptico dirá, nadie conoce, puesto que el uno le contradice al otro, nadie tiene la verdad. No podemos alcanzar el conocimiento. En cambio, el ecléctico, viendo esa variedad de teorías, va a tomar un poquito de platonismo, otro poco de Aristóteles, un poco del estoicismo y algo del epicureísmo. Con eso arma una quinta teoría. ¿Sí? Es lo que hace este señor. O sea, no renuncia al conocimiento, sino que hace una selección. ¿Sí? Es decir, estudia las 4 o las teorías que sean y va tomando algo de cada una y con eso arma otra corriente
que ya pierde lo que era lo que identificaba a una determinada tendencia. Acá ya como que se pierde el perfil y se hace una especie de mosaico, digamos. A veces, esta palabra puede entenderse en un sentido positivo y uno negativo. No sé si empleé anteriormente la palabra una mezcolanza, ¿sí? Es como un champús, ¿sí? No es, discúlpenme que hable vulgarmente, ni chicha ni limonada, ¿sí? Cuando hablamos de la diferencia entre Platón y Aristóteles, o entre los estoicos y los epicúreos, ahí están bien claras las teorías. En cambio, acá un poco se difumina, ¿sí? Ese perfil característico de las corrientes y estamos como en la cuerda floja, rehuyendo de los extremos, ¿sí? Pero por otra parte, podemos ver a un ecléctico como alguien que trata de reconciliar los opuestos. Incluso desde un punto de vista dialéctico, el ecléctico tiene algo que nos podía a nosotros indicar por dónde estaría la verdad, ¿sí? No en los extremos, tal vez en la vía media, ¿ok? En la unión de las varias perspectivas, ¿sí? Bueno, entonces, para resumir, podría verse de varias maneras qué es lo que está haciendo el ecléctico, ¿sí? Aquí cuando decimos que selecciona lo mejor, obviamente si tomo lo mejor de cada una, el resultado va a ser una teoría que sería superior a las otras, en cuanto que está escogiendo lo que debería recogerse, asumirse de lo que han aportado los otros. Y con esto alcanzaríamos la visión óptima, ¿sí? Pero lastimosamente en la historia de la filosofía no se ha visto tan con buenos ojos a los eclécticos. No son originales, ¿sí? Sino que hacen una suma de todo, ¿ok? Bueno, eso a grandes rasgos, ¿ok? Avancemos un poquito más. Quisiera ahora explicar la diferencia entre idealismo y realismo. No voy ya en los minutos que me restan a terminar esta diferencia, pero por lo menos empecemos a hacer eso. Veamos el verbo idein. ¿Sí? Nuevamente tenemos un infinitivo, idein. Idein. ¿Sí? Bajo la iota. Idein. ¿Está por ahí o no? ¿Dónde está? ¿Encontraron? Allá. El tercer punto. Página 7. Tercer punto. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Ya? Facilito. Ver. ¿Ok? Bien. Y ahora, de ahí viene idealismo, pero el idealismo aquí está resumido en más de 10 líneas. Eso ya no voy a explicar en esta clase, entonces nos quedamos aquí, ¿sí? Ojo, no asociarán idein con idear. Es ver, algo, lo que para los modernos es algo intelectual, en el griego antiguo es algo de los sentidos, observar. Aquí no hay nada de teorético, ¿ok? Gracias.